Sección 6.9 Archivos de acceso aleatorio. En los ejemplos que fueron revisados previamente en este capítulo se hace uso de acceso serial. Ya habíamos dicho que en el acceso serial pues ustedes van recuperando en secuencia, es decir, empiezan con el primero, luego el segundo, luego el tercero y así sucesivamente hasta que recuperan el último, o en el caso de que estés escribiendo, pues de esa misma manera se procede. En aplicaciones pequeñas, pues esto puede ser todo lo que se ocupe, o sea, con acceso serial sería suficiente. Pero ya cuando se están escribiendo aplicaciones que manejan archivos de datos grandes, pues lo deseable es usar métodos de acceso aleatorio, es decir, que podamos en un momento dado recuperar el último y no para eso tengamos que empezar desde el primero hasta llegar al último registro. Entonces, con Java también se tiene esta posibilidad. Recuerden que habíamos comentado que para el caso de los accesos teníamos el secuencial y el aleatorio. Entonces, los ejemplos vistos previamente, todos eran con acceso secuencial. Bueno, para el caso del acceso aleatorio de archivos, vamos a ocupar la clase Random Access File. Bien, estos archivos de acceso aleatorio pueden ser abiertos en modo lectura-escritura o en modo solo lectura. En el caso, por ejemplo, de cuando estuvimos trabajando, bueno, con acceso serial y, por ejemplo, en formato de texto, pues si queríamos escribir, teníamos FileWriter y su clase de alto nivel, PrintWriter. Y si queríamos leer, teníamos FileReader y BufferReader. Pero acá en el acceso, en este acceso aleatorio, bueno, con esta clase Random Access File, pues uno puede, al momento de hacer digamos, la apertura o de abrir el recurso o de crear el objeto, pues tú le puedes decir que quieres que sea lectura y escritura o solamente lectura. Entonces, el constructor, pues no nada más tendrás tú que indicarle cuál es el nombre del archivo, sino también vas a tenerle que dar un parámetro adicional string, que podría ser la cadena RW, para el caso de que quieras acceso de lectura y escritura, o solamente de R, en el caso de que sea solo lectura. Bueno, eh, pues hay métodos, los métodos que están en Random Access File, pues son similares a los que encontramos en Data Output Stream. Y entonces, por ejemplo, tenemos WriteUTF que permite escribir una cadena, o este método readDouble, este es un método como el que encontramos en Data Input Stream que permite leer un double, etcétera. Y un método que es ahora sí particular de Random Access File es el método seek. A este método seek hay que pasarle un parámetro, en este caso un long, para indicarle cuántos bytes se va a mover el apuntador de archivo antes de iniciar lo que es la operación de lectura o de escritura. Digamos que si pensamos como, si vemos eso como un apuntador o como un cabezal, pues lo que estamos haciendo es desplazar ese apuntador o ese cabezal al lugar en donde queremos hacer lo que es la escritura o la lectura. Bien, eh, entonces para saber qué tanto o qué valor le tenemos que poner, pues hay que hacer algunas cuentitas, que básicamente pues es el tamaño de cada registro. En el caso de que se esté manejando solo tipos primitivos, pues eso es bastante fácil, porque los tipos primitivos pues utilizan una cantidad física de espacio de almacenamiento, como se indica aquí en el cuadro 6.1, ¿no? Entonces, un byte pues ocupa un byte, o requiere, un short ocupa 2, un char ocupa 2, un int ocupa 4 bytes, ya es el doble respecto al short o al char, y un long ocupa 8 bytes. Eso es en cuanto a tipos que permiten manejar enteros.
Y para manejar lo que son números de punto flotante, bueno, pues está float, que utiliza en este caso 4 bytes, y double, que utiliza 8. En el caso de que tengas un boolean, bueno, pues requiere un byte. Bueno, ¿cuándo se complican las cosas? Bueno, pues cuando un registro tiene, por ejemplo, uno o varios strings, como lo veíamos ahorita, bueno, como el caso coche, que tiene dos strings, y el tamaño del objeto string pues varía de acuerdo a la cantidad de caracteres que se tenga. Lo que tenemos que hacer es restringir la longitud de la cadena o del string a un tamaño dado. Y por ejemplo, para el caso de la clase coche, eh, veíamos que teníamos dos string y un double. Entonces podríamos decir que los dos atributos string, uno que corresponde a la matrícula y otro a la marca, vamos a restringirlos para que solamente tengan 10, o para que en este caso sean de 10 caracteres. De esta manera, bueno, cualquier variable string va a tomar un byte por cada carácter más 2 bytes extra al inicio, que estarían, para guardar un entero que representa el tamaño del string. Digamos, esos los agrega en automático, en este caso, el, los métodos de random access file que escriben para indicar pues el tamaño de la cadena. Bueno, y entonces la cantidad máxima de espacio de almacenamiento necesario para el caso de un coche, pues nos quedaría de esta manera, ¿no? Como se indica aquí en este cuadro. Para la matrícula, ya dijimos que vamos a manejar cadenas de 10 caracteres, ocupamos 12 bytes. 10 por el tamaño que tiene la cadena y 2 más que son agregados por Java. En el caso de la marca, pues sucede algo similar. Para el caso del precio, bueno, como en este caso es un double, pues son 8 bytes. Por lo tanto, bueno, pues arrastrando el lápiz, eso nos da un total de 32. Bueno, ahora, ¿qué pasa si uno de los atributos string es menor de 10? Bueno, la mejor forma de manejarlo es que se rellene la cadena con espacios para que siempre tenga exactamente 10 caracteres. Y de esa manera, pues no los objetos coche pues van a terminar teniendo este tamaño, 32 bytes. Y bueno, pues eso se considera en el programa probador archivo aleatorio, que está en el listado 6.5. Y en ese programa, la manera como se hace eh, la se trabaja, pues es un poco, es diferente. Eh, Hay dos opciones, dos opciones son dadas y la opción de salir. Con la primera opción les permite a ustedes agregar un coche, y este coche se va a agregar al final del archivo. La otra opción, en este caso, permite mostrar los detalles de un coche, pidiéndole al usuario la posición del coche en el archivo. Aquí, ojo, observar, ya no vamos a ocupar una lista como en los casos anteriores. Esa es la otra diferencia. Sino que directamente vamos a trabajar sobre el archivo. Y entonces, cuando ustedes quieran mostrar la información de un coche, pues le deberán de indicar cuál es la posición del coche en el archivo para que muestre la información. Bueno, esta aplicación pues también utiliza escáner fácil. Bueno, y entonces el código de esta aplicación, bueno, pues aquí lo tenemos. Entonces ya decíamos, con Random Access File, bueno, pues vamos a tener acceso a lo que es eh, para poder trabajar el archivo de manera aleatoria. Y bueno, por ahí se están importando algunas otras clases, por ejemplo, las que corresponden a las excepciones, Find Not Found Exception y OException. Bueno, entonces, en la línea 6 se declara una constante con nombre llamada tamcoche.
la cual tiene este valor de 32, ¿verdad? Que fue de acuerdo a la tablita que habíamos visto al principio. Ese es el tamaño en bytes que va a tener cada objeto al momento de ser guardado. Entonces, en el método main, se declara una variable local para recoger la opción que haya ingresado el usuario, y en la línea 10, bueno, tenemos un ciclo do while. Recuerda que ese ciclo do se prueba al final, la prueba se hace acá abajo, después de que al menos se haya ejecutado una vez esto que está aquí. Y esto que está aquí, bueno, sirve entonces para poner un menú de 3 opciones. Ya decíamos agregar un coche, que lo que hace es agrega al final del archivo el coche. Otro que muestra el coche, pero en este caso, bueno, el usuario tiene que indicarle la posición del coche, y la opción 3 que permite entonces salir. Para recoger la opción del usuario, bueno, ya decíamos que vamos a utilizar un método de la clase Scanner Fácil, el método llamado NextChar. Lo dejamos, bueno, lo que devuelva NextChar se queda en la variable opción. Enseguida, bueno, se genera un salto de línea, y luego tenemos una estructura de selección switch para ejecutar las opciones del usuario. Esta aplicación pues es manejada por un menú, ¿verdad? Como lo podemos aquí observar. Entonces, en la primera opción, que es cuando es 1, aquí se llama el método auxiliar agregar coche. Este es un método de clase. Y entonces se está declarando, bueno, una serie de variables para solicitarle al usuario pues la información del coche. Entonces por ahí se declaró algo para la matrícula, algo para la marca, ambas de tipo string, el precio que sea de tipo double, y ya después, bueno, pues enseguida tenemos código que pide esa información al usuario. Por ejemplo, aparece un mensaje en la pantalla: por favor ingresa la matrícula, y luego se lee una cadena y se deja aquí en matrícula. En el caso bueno, aquí tenemos un ciclo para que esté repitiendo en el caso de que el tamaño de la matrícula sea mayor que 10. Y cada vez que se repite, bueno, se manda un mensaje de que solo se permiten 10 caracteres y que por favor se reingrese, ¿no? Y se vuelve a leer la matrícula. En el caso de que la matrícula, el tamaño de la cadena matrícula, si es menor o igual a 10, bueno, entonces este ciclo que tenemos aquí en la línea 44-46, un ciclo for, permite en un momento dado permite rellenar la cadena con espacios para que quede exactamente con los 10 caracteres. ¿Cómo funciona? Bueno, nuestra variable de control de ciclo, que aquí se está declarando como i, se le asigna el tamaño que tiene la cadena más 1. Y entonces, enseguida, para que se pueda agregar un espacio, la variable i tendrá que ser menor o igual que 10, es decir, todavía no tiene los 10 caracteres. Entonces, si se cumple la condición, pues entonces aquí en la línea 45 se está concatenando mediante el método concat. Digamos, la otra hubiera sido utilizar el operador de concatenación, el que tiene el símbolo más. Entonces aquí se estaría concatenando un espacio, ¿sí?, a lo que es matrícula, y y el método concat devuelve una nueva cadena, y por lo tanto hay que reasignarla a la cadena que pretendemos modificar, ¿verdad? Y una vez que se itera una vez, bueno, pues ya decíamos, a continuación se incrementa la variable de control de ciclo y se regresa a probar la condición. Si la condición se sigue cumpliendo, bueno, pues se agrega un espacio más. Eventualmente, pues la variable i pues va a ser mayor que 10, y en ese momento pues ya, entonces esta condición ya no se cumple y se sale del ciclo for. Bueno, lo que se hizo para la matrícula, bueno, pues eso se repite ahora para lo que es la marca. Entonces es exactamente lo mismo, lo único que cambia pues es la variable que se está utilizando. Y ya en la línea 63, bueno, se le pide al usuario el precio,
Y entonces, bueno, de escáner fácil utilizamos el método next double para que nos dé un double y se asigne aquí a precio. Y ya lo que se hace enseguida es escribir el registro o el coche a lo que es el archivo. Entonces, para eso se llama el método escribir registro, es otro método auxiliar, y se le pasa un coche. Entonces, para crear el coche, bueno, pues hay que utilizar eh, el constructor coche, utilizando estas tres variables locales: matrícula, marca y precio. Bueno, ¿qué se hace en el método escribir registro? Bueno, el método escribir registro, aquí lo tenemos. Entonces, bueno, ya veíamos que al método escribir coche se le está llamando con con un objeto del tipo coche. Entonces, bueno, nuevamente se vuelve a utilizar un try con recursos. Y entonces, bueno, pues la apertura del archivo pues se hace en modo de lectura y escritura. Fíjate que aquí Random Access File no ocupa o no requiere que en un momento dado eh, tener o manejar lo que habíamos visto en los casos anteriores, eh, el bajo y el alto nivel. Él se encarga de todo eso. Entonces, bueno, se crea un objeto Random Access File y se le indica el nombre del archivo. Bueno, en este caso sería coches.ram, y se le está indicando que sea para lectura y escritura. Y ese objeto, bueno, pues lo vamos a referir mediante la variable archivo coches del tipo Random Access File. Bueno, enseguida dijimos que íbamos a escribirlo al final. Entonces, por lo tanto, eh, hay que mover el apuntador al final del archivo. Y para eso, bueno, pues simplemente lo que hacemos es del archivo que acabamos de extraer, obtenemos cuál es su tamaño y ese lo utilizamos para el método seek, y de esa manera entonces el apuntador se desplaza hasta el final del archivo. Enseguida, bueno, pues ya se procede a escribir los tres atributos del coche. Como ya lo habíamos comentado, bueno, Random Access File pues, tiene métodos similares a Data Output Stream o a Data Input Stream. Por lo tanto, acá, bueno, pues tenemos que utilizar write.utf para escribir la cadena al archivo, y esa cadena, bueno, utilizando coche, obtenemos la matrícula vía el método correspondiente, y de la misma manera lo hacemos con la marca y con el precio, ¿verdad? En caso de que haya habido algún error, bueno, simplemente se manda mensaje. El mensaje: hubo un problema en la escritura del archivo. Bueno, entonces esa es la manera como se está realizando la escritura. Eh, Quizás aquí si tú, aquí una pregunta interesante sería, eh, ¿cómo se podría hacer para que quizás el coche quede al principio del archivo? Bueno, pues no es una tarea, no es una tarea fácil, porque lo que habría que hacer sería que el último coche ahora estaría en la posición que sigue después de ese último, y luego el penúltimo, la información del penúltimo coche habría que moverla donde está el último, y así sucesivamente hasta que el coche que está en la primera posición se ha puesto en la segunda posición, y de esa manera entonces puedas tú escribir, puedas tú colocar el coche en el primer lugar. Entonces, pues no es estar haciendo ese movedero de datos, pues no es algo muy eficaz, y más cuando tienes muchos datos. Lo más eficaz pues es esto que tenemos aquí, ¿no? Escribir el coche al final. Bueno, la otra, la otra opción es la de mostrar coche. Entonces, bueno, aquí también se llama a su método correspondiente. Aquí está en la línea 69, es un método de clase, y se declara una variable local llamada post de tipo entero, que es la que va a guardar pues la posición del elemento que quiere leer el usuario, ¿no? Entonces, en la línea 72 se manda un mensaje a pantalla, después se utiliza el método nextInt para leer el entero y se deja aquí en post, y
en la línea 74, bueno, se declara algo, una variable de tipo coche, y se llama el método leer registro con esa posición. Entonces ya podemos ver aquí por la declaración que bueno, por este código, que leer registro pues va a devolver algo del tipo coche. Bueno, en el caso de que aquí puede ser que el usuario le haya dado una posición válida dentro del archivo o una posición no válida. En el caso de que sea válida, entonces coche va a ser diferente de null. Y entonces, bueno, pues lo que se está aquí haciendo, pues se muestra primeramente, bueno, se va a mostrar en la salida estándar, que es un poco medio rara la justificación, lo que es la matrícula, pero se le quitan los espacios que se hayan en un momento dado agregado. Después se agrega un espacio, se pone la marca, se saca la marca del coche y se le hace el mismo procedimiento a la cadena, se le quitan los espacios, después se concatena un espacio y se obtiene lo que es el precio mediante el método getPrecio de coche, ¿verdad? Eso fue en el caso de que sí haya sido una posición válida y se haya podido leer el archivo. Caso contrario, bueno, pues se manda a pantalla este mensaje, ¿no? Posición no válida. Bueno, el método mostrar coche, por acá debe de estar. ¿Dónde se quedó? Ah, sí, mostrar coche es el que está allá. Y utiliza, y llama al método leer registro. Aquí, mostrar coche llama al método leer registro, ¿verdad? Entonces veamos qué tiene leer registro. Bueno, leer registro declara tres variables locales: matrícula, marca y precio. Entonces, este método leer registro, pues ya se le está indicando que va a devolver algo del tipo coche. Por lo tanto, aquí en la línea 110 se está haciendo la declaración de una variable de ese tipo, que es lo que que es la que se estaría devolviendo en un momento dado. O sea, lo que tenga en este caso coche. Y se inicializa pues con null. Bueno, se usa nuevamente un try con recursos, bueno, pues para asegurar el cierre del archivo. Y bueno, nuevamente entra aquí en uso la clase Random Access File. Como podemos ver, bueno, al constructor se le pasa el nombre del archivo que se quiere abrir, coches.ram, y se le pasa la cadena de R, es decir, queremos abrir el archivo solamente de lectura. Entonces, una vez que ya se tiene acceso al recurso, bueno, es manejado a través de esta variable archivo coches, que se está declarando para que sea del tipo Random Access File. Bueno, entonces, ¿qué es lo primero que se hace? Bueno, pues lo que se hace es, hay que mover el apuntador a la posición en donde se está el registro. Entonces, para la posición va a ser un valor entre el primero y el último registro. Por ejemplo, fuera 10, entonces pues, será un valor entre 1 y 10. En este caso, bueno, se le resta 1, porque por ejemplo el primer registro, el que tiene la posición 1, pues el apuntador no hay que moverlo, o sea, donde empieza, ahí empieza nuestro primer registro, ¿verdad? Entonces, cuando la posición es 1, pues le tenemos que restar 1 y así sucesivamente, ¿no? Y esa posición hay que multiplicarla por el tamaño del coche, que ya habíamos dicho que son 32 bytes. Enseguida, bueno, utilizamos este método readUTF para entonces convertir la cadena que está en el formato correspondiente o de acuerdo al de la máquina, para convertirla a UTF-8, utilizando bueno, el objeto Random Access File referido por archivo coches, y se deja en la cadena, queda referida por matrícula. De igual manera, se lee enseguida la marca y se lee enseguida el precio. Hay que observar que se tiene que hacer esta lectura que estamos llevando a cabo, pues tiene que respetar el mismo orden en el cual fue escrito. O sea, cuando se escribió se puso primero matrícula, luego la marca y enseguida el precio. Entonces, ese mismo orden se debe de observar al momento de leer. Bueno, ya que tienes entonces la información de los
de los tres, bueno, de lo que serán los valores para el, los, los valores para los atributos del coche. Bueno, pues lo que haces en la línea 125 es crear un coche con eso, con esa información. Y y bueno, en caso de que todo vaya bien, pues simplemente en la línea 135 se regresa el coche. Caso contrario, puede haber pasado, bueno, se pudo haber presentado alguna excepción, por ejemplo, la excepción de archivo no encontrado, y entonces, bueno, simplemente ahí en la pantalla pues, se manda un mensaje, ¿no? No se leyó archivo, y puedes también tener alguna excepción de entrada y salida, bueno, ahí en ese caso pues mandas este mensaje, ¿no? De que hubo un problema en la lectura del archivo. Y bueno, pues ya, eso sería todo lo que hace entonces esta aplicación probador archivo aleatorio. La voy a ejecutar para que veamos lo que hace, o bueno, cómo funciona. Java es el probador archivo aleatorio. Java, perdón. Entonces, dijimos que esta es una aplicación que está manejada por un menú. Entonces le doy la opción 1, agregar un coche, ingresa la matrícula, entonces 1, 2, 3, ABC 4. Bueno, por ejemplo, marca Ford, precio 100,000. Puedo agregar otro coche. Este sería el coche 567 DEF8. Y este sería un Volkswagen. Y el precio de 90,000. ¿Okay? Entonces, puedo usar la opción 2 para mostrar un coche. Entonces, la posición del coche. El primero pues es el Ford y el segundo es el Volkswagen. Entonces le puedo poner 1 y me debe dar la posición, bueno, los valores del Ford. Puedo mostrar otro coche. Digo la posición del 2. Ahí está el Volkswagen. ¿Qué pasa si le das una posición no válida? Por ejemplo, la 3. Pues aquí me dice, ¿no? Hubo un problema en la lectura del archivo, posición no válida, ¿no? Ok, bueno, pues el apuntador se trató de mover más allá de donde le corresponde. Y pues bueno, pues eso es todo lo que hace esta aplicación. Y bueno, pues ya esto que está aquí en esta parte, bueno, pues ya lo comentamos y por acá simplemente está una ejecución del programa, ¿de acuerdo? Pues con eso entonces queda concluido lo que es el capítulo 6. Gracias.